Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. Bien, en el último vídeo nos encontrábamos en esta zona, entre el espacio alcista y el espacio bajista. Decíamos que nos encontrábamos en una zona de indecisión y que en cuanto Bitcoin rompiese o bien la resistencia o bien el soporte y posteriormente lo confirmara, Bitcoin tendría su respectivo movimiento. Bien, ¿qué es lo que podemos ver? Fijaros, aquí nos muestra este indicador que Bitcoin rompió al alza, pero fijaros que no confirmó, y en este otro indicador no rompió al alza, pero sí que posteriormente con esta vela roja rompió el soporte en ambos indicadores y con la siguiente vela verde nos confirmó incluso una entrada en corto, ya que se había confirmado la ruptura del soporte, por lo tanto el inicio del movimiento bajista. Posteriormente de esta ruptura, Bitcoin ha tenido esta caída que actualmente se encuentra en la zona de los $29.200. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver a partir de ahora? Pues bien, Bitcoin, fijaros que aún le queda un espacio de caída, por lo que ya podemos eliminar el anterior espacio alcista. Bien, con esta caída llegó hacia esta zona, es la zona menos 400 del indicador. Si vamos hacia atrás y vemos qué es lo que ocurre cuando Bitcoin toca esta zona, fijaros que en estas ocasiones, una ocasión y la otra, fijaros que Bitcoin tenía una caída similar a la que tenemos actualmente, una caída y un pequeño rango por la zona de abajo. Fijaros, en las dos ocasiones Bitcoin tiene una caída y genera un rango en la parte de abajo. Toca el punto menos 400 del indicador y fijaros que a partir de ahí muestra una alza fuerte hasta donde empezó la caída. En este caso debería de tener una alza fuerte hasta esta zona. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas dos ocasiones, cuando Bitcoin, fijaros que aquí tenemos esta otra línea horizontal que sería en este caso una zona de resistencia, que es la zona menos 70, en cuanto Bitcoin había llegado a esta zona, en las dos ocasiones Bitcoin ya había tenido su alza fuerte. En esta ocasión, Bitcoin no ha tenido ninguna alza fuerte llegando a esta zona. Y si vamos más atrás en el tiempo, en la última vez que Bitcoin tocó esta zona, fijaros, Bitcoin tiene una caída hasta la zona menos 400 del indicador, y en cuanto llega a esta zona no tiene ninguna alza significativa, como el patrón que tenemos en la actualidad. Posteriormente, ¿qué hizo Bitcoin? Pues Bitcoin buscó tener más caídas, por lo que tenemos que vigilar esta zona, y si Bitcoin va a buscar un rango en las próximas horas, es posible que tenga más caídas. Pero si Bitcoin intenta buscar más alzas, llegará a esta zona. ¿Y cómo sabemos si va a buscar alzas o caídas? Pues bien, tenemos que ir a temporalidades más bajas como la temporalidad de 1 hora. ¿Qué es lo que podemos ver? Nos muestra un espacio alcista que fijaros que ya lo estaría agotando, por lo que si en las próximas horas Bitcoin no tiene una alza significativa, tendrá caídas hacia puntos más bajos, como primer soporte la zona de los $28.800. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Bien, cuando Bitcoin se encontraba en esta zona, dijimos que podría tener alzas hasta llegar a chocar contra esta resistencia azul para continuar cayendo.
Fijaros que Bitcoin tuvo esta alza que llegó aproximadamente hasta la resistencia y generó otra caída. Y nuevamente Bitcoin chocó contra nuestra resistencia y, como dijimos, al chocar contra la resistencia, Bitcoin debía de continuar cayendo. De esta manera ha roto el soporte de los $29.800. Bitcoin debería de continuar cayendo hasta que no rompa al alza esta directriz bajista, por lo que nosotros aún no nos encontramos en nuestros niveles de compra perfectos, por lo que de momento nos mantendremos al margen. Hasta que Bitcoin no rompa esta resistencia y la confirme, nosotros no buscaremos compras. Y para culminar con el vídeo vamos a ver el análisis de la temporalidad semanal. Bien, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que está a punto de hacer un gran movimiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la resistencia y el soporte de la temporalidad semanal. De igual manera, cuando nos encontrábamos entre el soporte y la resistencia de la temporalidad de 4 horas, que generó un gran movimiento para ser la temporalidad de 4 horas. Ahora bien, un gran movimiento en la temporalidad semanal es realmente un gran movimiento de incluso más de $10.000 de movimiento. Ahora bien, lo que nosotros debemos de intentar saber es hacia dónde será ese movimiento. Pues bien, tenemos a un Bitcoin en una resistencia en este indicador que fue rota en esta ocasión y está confirmando el soporte que tuvo durante toda esta alza como resistencia. Tenemos a este indicador que es neutral porque está tanto dentro de la resistencia como dentro del soporte, y tenemos a este indicador que está chocando con el soporte. Pero los indicadores nos muestran unos que están en el soporte, los otros en la resistencia, así que debemos de ver el precio. ¿Qué es lo que nos muestra el precio? Pues bien, nos muestra que se encuentra en muchas resistencias muy fuertes, como podría ser la que llevó a Bitcoin una caída desde los $70.000. Fijaros, es la resistencia del canal. Esta resistencia que llevó a Bitcoin como soporte anteriormente desde los 30.000 hasta los 70.000, que posteriormente fue rota y actualmente la está respetando como resistencia. También nos encontramos con velas de absorción bajista y finalmente nos encontramos con divergencias bajistas, porque Bitcoin, fijaros que tiene máximos más altos, y en cuanto a nuestros indicadores todos nos muestran divergencias bajistas, porque todos tienen puntos más altos y más bajos, al contrario que Bitcoin, generando divergencias bajistas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando en tan solo un indicador tiene una divergencia bajista en Bitcoin en el semanal. Pues fijaros, aquí tiene el punto más alto y el siguiente punto es más bajo. En cambio en Bitcoin tiene un punto y el siguiente punto es más alto. En el indicador va cayendo y en Bitcoin va subiendo, lo que genera una divergencia bajista que generó esta fuerte caída. Además, aparte de todas estas divergencias bajistas, de todas las resistencias de la absorción bajista y de que nos encontramos en la resistencia de este indicador, Bitcoin además se encuentra con un patrón bajista, como sería esta cuña ascendente, que tiene una alta probabilidad de tener una ruptura a la baja. Por lo que, en conclusión, para unir todos los análisis que hemos hecho, Bitcoin podría tener algunas alzas si en las próximas horas de las temporalidades pequeñas, como la de 1 hora, generan una alza fuerte, que no es muy probable, y lo más probable sea que Bitcoin siga en un rango en esta zona y posteriormente tenga más caídas, como en esta ocasión, que como hemos dicho, Bitcoin llegó al punto menos 400 del indicador y cuando llegó a esta zona no había subido como tenemos el patrón actual y posteriormente generó más caídas.
Así que nosotros tenemos un escenario en el semanal bajista para los próximos meses. ¿Por qué? Porque lo más probable es que Bitcoin, con todos los patrones que hemos comentado, busque tener un rompimiento fuerte bajista como primer soporte los $26.000. Y si Bitcoin aún quisiera generar una última alza, que lo dudo mucho, pero si la hiciera, sería la última alza antes de generar una caída fuerte. Así que nuestro escenario, como ya hemos comentado en los últimos vídeos, es un escenario bajista para las próximas semanas y meses.